Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Hoy es viernes 16 de diciembre y en esta casa Grupo Fórmula hay una enorme conmoción, indignación por el atentado que sufrió nuestro compañero Ciro Gómez Leiva contra de su vida. Hoy narró, además con una enorme entereza, que por supuesto habla del personaje que es Ciro Gómez Leiva. Hoy efectivamente alguien atentó en mi contra, alguien quiso matarme, dijo Ciro Gómez Leiva, quien estuvo el día de hoy conduciendo su noticiero. Hace un momento platicaba con el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y amablemente el doctor Vaca recordaba que hace un año con este mismo espacio conversó sobre este tema de la estigmatización y del clima de agresión que hay contra los periodistas en México. En este caso estamos hablando de un atentado en contra de un periodista, de una figura nacional en plena capital de la República, en un barrio hospitalario, en este caso la Florida, lo cual pues ha tenido mucho más impacto que los atentados en contra de otros compañeros, pero son muchos los que han muerto en el cumplimiento de su deber. En este caso Gómez Leiva, para fortuna de todos, vive para contarlo, pero sorprendido que un año después de que estas cosas ocurrieran, Pedro Vaca me acaba de decir lo siguiente. Y esto ocurre en el ocaso de un año que es francamente sangriento para la prensa en México. Pues debo manifestar mucha frustración porque creo que a mí me parece muy ensordecedor. Yo no estoy trasladando ningún tipo de responsabilidad, pero estoy invitando a una reflexión. Pues parte de lo que me dijo. La entrevista completa en un momento más la subimos a las redes sociales y más adelante le compartiré otro fragmento. Grupo Fórmula condena estos hechos, dice que en 92 años de existencia no se había registrado un caso de esta magnitud. Reitera por supuesto su solidaridad a Ciro y a su familia. Amnistía Internacional, artículo 19 han condenado los hechos. El presidente se solidarizó con Ciro Gómez Leiva, a continuación volvió a cargar contra la prensa, habló también de Krause, de Aguilar Camén, en fin, cosas habituales en el discurso de la mañanera. No parece que el impacto del hecho lo haya llevado a reconsiderar ese tema. También en uno de los contrastes más importantes del día de hoy, después de que el canciller de la República anunciara ayer que fue un éxito la comisión binacional entre México y España, el presidente dijo que volvíamos a la pausa en la relación con España. Parte de lo que dijo fue esto. Continúa la pausa porque no hay de parte de ellos una actitud de respeto. Le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España, y ni siquiera tuvo pues la atención de contestarme. Le mandé cartas al Papa Francisco. Bueno, pues parte de lo que dijo, hoy el gobierno de España rechaza categóricamente a través del ministerio estas declaraciones. En otros temas, por supuesto, le voy a informar de cómo van las investigaciones, de lo que dijo hoy Omar García Harfuch, la jefa de gobierno, en el caso de Ciro Gómez Leiva, también un testimonio de su relato. Y vamos a platicar también de los diálogos atlánticos. Hoy va a estar con nosotros el doctor López Vega y más adelante platicaremos con el embajador Carlos Almada, pues un libro muy interesante que se llama Un samurái en la Revolución Mexicana. De todo esto y más estaremos platicando en los próximos minutos, si nos acompaña después de la pausa. Seguimos con la información, agradeciéndole muchísimo su compañía. Hablábamos hace un momento del éxito que tanto el ministro Álvarez como el secretario Ebrard calificaron como un éxito esta comisión binacional. Por cierto, vinieron 5 ministros españoles y un teniente general, después de que todo esto se hacía público. Incluso ayer habló, dio entrevista el ministro Álvarez, el propio Marcelo Ebrard se expresó de una manera muy positiva de esta reunión. El presidente hoy pues lanzó literal chaparrón, regresándonos al tema de la pausa y todos los agravios que se supone ya superados. Le recordaba hace un momento que cuando vino la secretaria de Estado para temas Marca España, recuerdo Irene Lozano, el presidente había dicho, dejamos atrás el asunto de los agravios, de la disculpa famosa, pero bueno, una y otra vez resurgen y bueno, pues la relación entre los dos países fluye, a pesar de que el presidente la quiera poner en pausa. Le decía, está el tema de la interparlamentaria, la comisión binacional, o sea, interparlamentaria, o sea, reunión a nivel de los congresos y por otra parte una reunión ministerial a ese nivel
pues tratando temas educativos. Vino también el ministro de las universidades, el ministro de Cultura. No me extiendo en el asunto porque ya hablábamos de él, simplemente lo utilizo como elemento, como preámbulo, para hablar de un libro colosal que han coordinado, que han dirigido dos grandes historiadores españoles. Uno es Juan Pablo Fusi y el otro es el doctor Antonio López Vega, a quien saludo. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Leonardo. Un placer saludaros. Permíteme que antes de que comenzamos a hablar de lo que queráis, transmita mi solidario abrazo a los profesionales de la comunicación mexicanos después del atentado contra Ciro Gómez Leiva ayer, y todos seguimos con una enorme preocupación la ofensiva que estáis sufriendo todos los profesionales de la comunicación y que ha dejado tantas víctimas desde inicio de año, y por tanto para todos los que amamos ese querido país que es México y vuestra democracia, de verdad, a mí personalmente, y nuestro más cariñoso y solidario abrazo para todos vosotros, que supongo que vivís con congoja los acontecimientos que suceden estos últimos meses. Ya lo creo, nuestro compañero, esta casa pues tiene hoy uno de sus días muy complicados. Antonio, gracias por tus palabras. Diálogos Atlánticos. Estamos hablando de una obra magna en la cual discuten, por supuesto, profundizan en la cultura y la ciencia entre España y América en el siglo XX. Interesante que también incorporen, en este caso, a los Estados Unidos. Antonio. Pues mira, yo efectivamente lo que estudiamos en ese libro es, nos preguntamos por qué se había producido en realidad la acogida tan generosa que en México había hecho, especialmente en México y Argentina, a los exiliados españoles durante la Guerra Civil. Esa era la pregunta originaria de este estudio. Y cuando nos pusimos a investigar, nos dimos cuenta que realmente esa generosa acogida tenía como origen el intercambio científico y cultural que se había producido entre España y América en las primeras 3 décadas del siglo XX. Eso había sucedido gracias, por un lado, a los mexicanos que habían llegado a Madrid fruto de la Revolución Mexicana. Habían ido en primer lugar a Francia, pero cuando estalla la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente Martín Luis Guzmán y Alfonso Reyes. Van hacia Madrid. Luego llegaría el gran Daniel Cosío Villegas, ¿no?, con todas las consecuencias que eso tendrían, porque a través de Genaro Estrada, de Isidro Fabela y, por supuesto, de Lázaro Cárdenas, llevarían después a esa acogida tan generosa que México brindó a los españoles en la guerra civil, ¿no? Y que dio origen a un montón de cosas que tú estudias, Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México, y bueno, pues toda la tradición que Reyes trajo también al país, me refiero a Alfonso Reyes, y bueno, hay por supuesto mucha historia escrita sobre eso. Me llama la atención también la relación España-Estados Unidos, que se ha estudiado menos. Yo recordaba hoy con Isabel Revueltas que es muy importante recordar el papel de España en la independencia de los Estados Unidos, las relaciones, digamos, en el último periodo del 18, que incluyen, por supuesto, a México, pero tú estudias la forma en que se han visto a lo largo, efectivamente, de muchos años estas miradas cruzadas entre españoles y norteamericanos, que tiene mucho interés porque para nosotros, tú lo sabes, Antonio, son los dos bilateralismos más importantes, España y los Estados Unidos. Es muy aguda tu observación, Leonardo, porque fíjate que habíamos publicado un libro ahora ya 10 años casi sobre España y Estados Unidos en la era de las independencias, y efectivamente cómo España se había implicado con Estados Unidos cuando se independizó del Reino Unido, ¿no? Efectivamente ahí en todo el sur de los Estados Unidos hay una gran influencia, lo que se llama la Spanish Crazy, que estudió Richard Kagan, y que es el origen de esas miradas cruzadas que tú evocabas del capítulo ese que hay en el libro, donde se observa cómo mira Estados Unidos a España durante estos últimos 200 años y cómo mira España a los Estados Unidos también en estos 2 últimos siglos, ¿no? En ese sentido, más allá de, digamos, por simplificar, el estereotipo o rosa o negro con el que Estados Unidos mira a España, algo que será permanente desde los viajeros del romanticismo hasta la propia guerra civil, ¿no?, donde las brigadas internacionales, con el baño de sangre, odio, rencor e incomprensión que inunda mi país, digamos, incentivan, incrementan esa mirada absolutamente negra y pasional, ¿no?, de España. Y al revés, la ignorancia profunda que durante muchísimo tiempo los españoles tuvieron hacia Estados Unidos y hacia la América hispana, de la que vivieron a espaldas
durante todo el siglo XIX, ¿no? Que es una de las graves problemáticas que arrastró nuestro país, desde luego, durante ese siglo XIX y una de las grandes deudas históricas que tenemos, ¿no? Oye, y como dice la doctora Iglesias, citando a un clásico, no siempre lo peor es cierto, ¿no? Es decir, imaginamos un montón de cosas, pero no siempre lo peor es cierto. Por citar, digo, también a Ortega y Gasset, que ya sabes que yo estoy vinculado al Instituto Ortega y Gasset, dice que toda realidad que se ignora prepara su venganza. Y efectivamente, la verdad es que ese ensimismamiento que España tuvo durante el siglo XIX, que vivió de espaldas a América, con quien habíamos compartido 3 siglos de historia, preparó su venganza en forma de pobreza de todo tipo, no solo económica, como vimos en la inmigración española de finales del XIX, ¿no? Que de ahí vienen los chistes de gallegos, por cierto, porque hay una gran emigración de gallegos, ¿no? Y de vascos, sobre todo a inicio del siglo XX, ¿no? Pero también desde el punto de vista cultural, ¿no? Porque la pérdida enorme que tuvo España en relación con su ignorancia y con su vuelta de espaldas a la realidad americana del siglo XIX, pues afortunadamente se empezó a subsanar con el siglo XX, con estas historias que hemos hablado de Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, pero a la inversa también, ¿eh? En Buenos Aires se crea la Institución Cultural Española de uno de esos gallegos exiliados a Buenos Aires, el hijo de uno de esos exiliados, que se llama Avelino Gutiérrez, crea la Institución Cultural Española, y a partir de ahí se empieza a recuperar ese diálogo científico y cultural, porque empieza a llevar a Menéndez Pidal, a Ortega y Gasset, en este orden más o menos. Menéndez Pidal, Ortega y Gasset, Pisuñer, Médico Castro, todos los grandes intelectuales. Y esa reconexión de élites intelectuales y científicas es la que hace que tras la Guerra Civil, digamos, sean acogidos como hermanos, que es lo que realmente sucedió en Argentina y en México muy especialmente, pero en toda América Latina, como bien sabemos. Sí, sí, efectivamente, qué nombres, ¿no? Menéndez Pidal, efectivamente, Ortega y Gasset, potentísimos. Oye, hay otros, digamos, menos conocidos, pero recuerdo, por ejemplo, que Juan Ramón Jiménez estuvo en Puerto Rico y ahí recibe el triunfo, o sea, cuando le anuncian que ha ganado el premio Nobel, ni más ni menos. Fíjate que esto entronca con tu observación inicial, que efectivamente es una de las cosas más sorprendentes de este trabajo de investigación, y es que ese arco que normalmente circunscribíamos a América Latina se abre también a Estados Unidos, porque España, en los albores de la Primera Guerra Mundial, abre embajada en Estados Unidos. Antes ese era un consulado, no le daba la importancia, ¿no? Vivía de manera, digamos, de espaldas también a la enorme pujanza de los Estados Unidos de América, como efectivamente topó de bruces, ¿no? con el desastre del 98, según la historiografía nacionalista española, ¿no? que caímos derrotados de aquella manera tan brutal. Pero fíjate que hay personalidades muy singulares, no muchas, 5, 10, 15, que algunas mujeres, por cierto, que van a Estados Unidos y empiezan a entrelazar esos lazos. Destacaré 2. Una especialmente significativa, ya que he citado a las mujeres, femenina y otra masculina. María de Maeztu, que es una mujer que se formará en cierta manera en Estados Unidos y que abrirá aquellas becarias españolas que empiezan a ampliar estudios en la nación norteamericana, y a partir de ahí aparecen nuestras primeras doctoras en científicas de física, química, etcétera, etcétera. Y Federico de Onís, y es lo que tú citabas en relación con Puerto Rico, abre el Instituto de Estudios Hispánicos en Columbia, que luego se expandirá hacia Puerto Rico, donde hay una persona realmente extraordinaria para la cultura en español, para la ciencia y la cultura en español, que es el rector Jaime Benítez de la Universidad de Puerto Rico, que será rector durante 30 años, del 43 al 70, y que fomentará ese diálogo, fíjate, interesantísimo, en un triángulo que, si lo examinamos a través de las publicaciones, es muy obvio, ¿no? Él publica la revista La Torre en Puerto Rico, donde acogerá muchísimos exiliados como Julián Marías. Bueno, Julián Marías estaba en el interior, pero viajaba todos los años a Puerto Rico, era un exilio interior, como sabemos, como el propio Juan Ramón, que efectivamente vivirá ahí las últimas décadas de su vida y ahí recibirá el premio Nobel unos días antes de fallecer. Personalidades como Pau Casals, que tenía su residencia habitual en el sur de Francia, pero que en Puerto Rico reprodujo el famoso festival
de Prades, y todo eso dialoga con México y con Argentina a través del círculo de la revista Sur y desde luego del Fondo de Cultura Económica. Y si uno mira los índices de la Torre, de Revista Occidente, de Sur, del Fondo de Cultura Económica, son los mismos nombres, los nombres que están cambiando la cultura y la ciencia occidental, y por tanto se ve un circuito de ideas que hoy afortunadamente tenemos resuelto por Internet y por las redes, pero que en los años 30, 40, 50 y 60 escribían cartas, doctor, y que eran portentosas. Exacto. El Internet nos da cosas, pero todo el intercambio epistolar. El libro es fantástico y la edición es bonita. Qué hermosos libros publica Galaxia Gutenberg. Y la verdad que la labor de Joan Tarrida y de María Cifuentes en ese sentido es extraordinaria, porque además fíjate que es un libro voluminoso, en el fondo son 4 años de investigación de más de 25 investigadores españoles, mexicanos y norteamericanos y argentinos. Pero creo que se lee con soltura, que no resulta pesado, que a pesar de que puede resultar intimidatorio así a priori, en cuanto uno se introduce en el... y no hay reiteraciones. Además es un menú a la carta, lee uno el artículo, el capítulo que quiera y después puede volver con toda tranquilidad al memo. Pues te felicito, doctor, por el mismo, es una obra importantísima. Felicita, por favor, a Fusi de mi parte y a todos los autores. Te mando un gran abrazo y mi gratitud. Felices fiestas, Antonio. Igualmente, querido Leonardo, un gran abrazo. Cuídate mucho. Bueno, pues ahí lo tiene, Diálogos Atlánticos, Cultura y Ciencia en España y América en el siglo XX, trabajo portentoso que por supuesto vale mucho la pena consultar. Vamos ahora con Edith Olivares, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Edith, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Pues muy bien aquí, pero también preocupada por la situación de las personas que ejercen el periodismo en México. Naturalmente, oye, pues tu lectura de por supuesto, de lo que ocurrió el día de ayer con Ciro Gómez Leiva y la situación que vive el país. Sí, bueno, Leonardo, nosotras desde Amnistía Internacional, por supuesto que primero condenamos enérgicamente el ataque armado del que fue víctima el periodista Ciro Gómez Leiva. Señalar que este no es un ataque aislado y no podemos verlo de manera, individual, sino en el contexto de los ataques que está viviendo los periodistas, las personas que ejercen el periodismo, la prensa y los medios de comunicación en el país. Hay que recordar que México es el país más letal para el ejercicio del periodismo y que además, han sido asesinadas al menos 15 personas que ejercen el periodismo en este año, y señalar, Leonardo, que lo que hemos estado exigiendo desde hace varios años, varias organizaciones de la sociedad civil, es que el Estado mexicano tenga una política pública verdaderamente integral que permita salvaguardar la vida y la integridad de las personas que ejercen el periodismo en este país. El mecanismo federal es un mecanismo que solamente se activa cuando ya hay amenazas a los periodistas, pero estamos viendo que se incrementa el número de asesinatos, que además permanecen impunes en un clima, Leonardo, que hay que señalar que hay un clima de mucha hostilidad a la prensa, a las personas que ejercen el periodismo, a los medios de comunicación, y hacemos entonces también un llamado a todas las autoridades, empezando por el presidente de la República, a cesar este clima de hostilidad que podría hacer permisivo, un ambiente de permisividad a estos ataques directos a la vida de los periodistas en el país. Pues tomamos nota, Edith, como siempre muy agradecido contigo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, muchísimas gracias. Edith Olivares es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, voy fijando su postura sobre este tema terrible que para este grupo, como usted imaginará, es un asunto muy, muy delicado. Bueno, el día de hoy la jefa de gobierno, vamos con mi compañera Raquel Flores, dio a conocer información sobre las investigaciones, en este caso, cómo van, qué información se tiene. Es una motocicleta, un vehículo, han sido ubicados en el Estado de México. Vamos a enlazarnos con mi compañera Raquel Flores para que nos informe de este tema. Raquel, adelante.
Tras condenar el atentado que sufrió ayer por la noche el periodista Ciro Gómez Leiva a unas cuadras de su casa en la colonia Florida, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que se hará una investigación a fondo para dar con los responsables, en tanto que él y su familia ya cuentan con protección y apoyo. Nuevamente condenar el atentado a la vida del periodista, líder de opinión Ciro Gómez Leiva. Como saben ya, desde ayer en la noche estuvimos en contacto con él, brindándole toda la protección que requiere y todo el apoyo, nuestra solidaridad y apoyo. Y por supuesto que vamos a estar pendiente de él, de su familia, para que pueda recibir pues toda la protección del gobierno de la ciudad. Y nuestro compromiso de hacer todas las investigaciones para llegar a los responsables de este atentado. En conferencia de prensa conjunta con el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, la mandataria local indicó que la Fiscalía Capitalina ya abrió una carpeta de investigación por tentativa de homicidio contra Ciro Gómez Leiva. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch confirmó que se trató de un ataque directo el que sufrió el periodista y titular del noticiero Por la Mañana en Grupo Fórmula. Pues más que un hecho aislado, lo que sabemos es que fue un ataque directo, como el mismo señor Gómez Leiva lo dijo, fue un ataque directo, fue un ataque en su contra. Entonces, más que hablar de un hecho aislado, hablamos de un hecho específico y concreto en contra de él, de atentar en contra de su vida. Detalló que desde su salida de las instalaciones de Grupo Imagen, a Ciro Gómez Leiva ya lo seguían una motocicleta color negro con naranja, con 2 personas a bordo y un vehículo color negro. La agresión ocurrió a las 11:10 por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada. Después del atentado se observó a través de las cámaras de vigilancia del C5 el paso de la motocicleta sobre insurgentes, mientras que a las 11:18 se observó en eje 8 sur entre Coyoacán y Amores y después se internó en un municipio del Estado de México sin detallar cuál, por lo que ya trabajan en coordinación con las autoridades de aquella entidad. En el lugar se encontraron 2 casquillos percutidos, aunque dijo el secretario de Seguridad que no se descarta que haya más. Omar García Harfuch no quiso dar más detalles de las investigaciones para no entorpecerlas, por lo que se reservó detalles y señaló que se irán dando a conocer poco a poco. Claudia Sheinbaum pidió no politizar este atentado, manifestó que la libertad de expresión es sagrada, por lo que el gremio periodístico puede estar seguro de que hechos como este no quedarán impunes. En toda nuestra protección, no están solos y tienen todo el apoyo del gobierno de la ciudad para protegerlos y que pues por encima de todo está la libertad de expresión. En las imágenes, Luis Fernando Ramos y Julio César Reyes. Para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez. Bueno, y seguimos con la información. Vamos ahora con el doctor Julio Juárez, investigador de la UNAM. Mi querido Julio, buenas noches. Hola, Leonardo, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. El gusto es todo mío. Oye, pues en momentos difíciles, tú y yo hemos platicado en varias ocasiones del contexto, la forma en que se está dando el debate nacional, las presiones sobre periodistas en distintas regiones del país. Hoy tenemos un atentado en plena capital de la República. ¿Qué lectura tienes, Julio? Mira, yo creo que hay que hacer varios apuntes al respecto. Primero que nada, condenando este artero atentado contra la vida de un periodista que tiene un reconocimiento a nivel nacional como Ciro Gómez Leiva, pero que da la oportunidad también para reflexionar sobre un tema que debe preocuparnos a todas y a todos en este país, y es precisamente el incremento de la violencia contra las personas que ejercen el periodismo a lo largo y ancho del país. 17 periodistas han sido asesinados tan solo en este 2022, Leonardo, lo cual nos da cuenta de un clima de violencia construido y materializado en la pérdida de la vida de estas 17 personas. Ahí es muy difícil decir que estos periodistas, estos hombres y estas mujeres no han estado solos. Sí han estado solos. El Estado les ha dado la espalda y quiero hacer una reflexión adicional porque se dice, y creo que tenemos que ser muy prudentes en ello, bueno, no se puede responsabilizar al presidente de la República por estos crímenes. Bueno, quizá no directamente, evidentemente sería un despropósito hacerlo, pero sí podemos responsabilizar al presidente de otra cosa, y es incrementar el nivel de violencia discursiva en su propia voz como jefe del Estado mexicano respecto al ejercicio de la crítica y de la libertad de expresión en nuestro país. Y esto es algo que se ha dado de manera sistemática
y paulatina a lo largo de su sexenio. Y eso sí lleva perfectamente, y está perfectamente acreditado, que es responsabilidad del titular del Estado mexicano, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, utilizar expresiones que violentan de manera verbal a el ejercicio de esa libertad de crítica y de vigilancia al poder político. Déjame hacer un símil, porque luego las frases que se van normalizando en esta desacreditación del trabajo periodístico nos han habituado a que es común, porque la manera de criticar y de cuestionar a sus adversarios, al menos en su lógica del presidente, es un poco el que se lleva se aguanta. Como estos periodistas pertenecen a una mafia, pertenecen a un grupo corrupto o han sido parte de un freno a su proyecto político, entonces merecen y deben de tolerar ellos también esta descalificación. Y es un poco como cuando se asesina a una persona y se atribuye que es porque andaba metida en malos pasos y entonces es un ajuste de cuentas entre el narco. Exactamente esa es la figura retórica que utiliza el presidente de la República. Es decir, estos personajes, estos periodistas que critican, que cuestionan y que antes no decían nada y que son parte de una mafia, ¿no? Y haya mencionado prácticamente a los periodistas, hombres y mujeres que hacen radio, que escriben en los medios, que publican en plataformas digitales, visibilizándoles y descalificándoles, pero utilizando esta afirmación. Déjame nada más utilizar esta descalificación que él utilizó hace unos días respecto a Ciro Gómez Leiva. Si estuviéramos de tanto escucharlo le puede uno salir un tumor en la cabeza. Simplemente imaginemos, traslademos esta frase a un debate político en una contienda electoral en donde un candidato le dice eso a una mujer candidata que es su opositora en un debate. De tanto escuchar la señora candidata me va a salir un tumor en la cabeza. ¿No sería eso, Leonardo, acusado y señalado como un acto de violencia política en razón de género, precisamente por la manera de descalificar y de violentar a su contrincante? No es exactamente lo mismo lo que está haciendo el presidente de la República cuando utiliza estas expresiones para descalificar el ejercicio y el trabajo periodístico. Yo creo que tenemos un problema muy severo, precisamente porque nuestro jefe de Estado piensa que descalificar a sus opositores es simplemente parte del juego político. Y este juego me parece que está teniendo resultados y está teniendo consecuencias allá afuera. Y nada más cierro con una cosa, porque creo que es bien importante contextualizarlo. En marzo de este año, el Parlamento Europeo le emitió al gobierno mexicano una recomendación y le pidió que por favor pusiera especial atención por una preocupación especial respecto a la violencia incremental en contra del ejercicio periodístico. Y simplemente me voy a permitir leer dos pequeñas frases que están expresadas en la respuesta del Estado mexicano a esta observación, a esta recomendación, a este reclamo del Parlamento Europeo en su justo derecho como parte, digamos, de un universo de observación de lo que sucede en nuestro país y de preocupación. Y dice, cito textualmente, la primera frase de ese comunicado de respuesta es, dos puntos o comillas, es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación. Cierro comillas y abro comillas en otra frase. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Cierro comillas. Esas dos perlas declarativas que están expresadas en un documento oficial del Estado mexicano nos dan perfecta cuenta de quién y por qué está generando este clima de violencia contra los periodistas. No podemos disociar su responsabilidad de los hechos que estamos viendo hoy y que afortunadamente en el caso de Ciro no pasaron a mayor gravedad, pero que en el caso de todos estos otros colegas, y espero que sean los últimos, hemos visto que sí hay pérdidas de vidas humanas de quienes se dedican a ejercer esta labor en un país increíblemente violentado por muchos otros factores, Leonardo. Muy bien. Pues Julio, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo.
el doctor Juárez el día de hoy, pues comentando este tema. El embajador de la Unión Europea, Gautier Miñó, sube también su Twitter: mi solidaridad y apoyo frente a este ataque. Desde la Unión Europea reprobamos cualquier agresión contra periodistas y más aún cuando se atenta contra la vida de uno. Esto es lo que, bueno, pues ha subido a su Twitter. Vamos a una breve pausa. Seguimos, por supuesto, con la información. Ya está en nuestras redes sociales la conversación que acabo de tener con el relator Vaca, el relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recordando que hace un año en este mismo espacio pedía que cesara este clima de estigmatización, que se mejorara la calidad de la deliberación pública, este entorno que puede efectivamente generar más violencia. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Y permítame ahora dar la más cordial bienvenida al embajador Almada. Él, como usted sabe, ha escrito un libro, hace unos días platicábamos de él, Un samurái en la Revolución Mexicana, libro fantástico que hace algunos años, cuando platicábamos de las relaciones México-Japón, Carlos Almada fue nuestro embajador en Tokio, me platicó de este personaje. Después él desarrolla una aportación historiográfica importantísima y hoy le doy la más cordial bienvenida. Embajador, bienvenido. Encantado, doctor Curcio, mucho gusto, es un honor. Hay dos ríos que llegan a este libro. Uno, tu efectivamente conocimiento de Japón, donde fuiste embajador, y por otro lado tu amor por Mara, que te acompaña efectivamente y te vincula con los Madero. Carlos. Efectivamente, son pues coincidencias de la vida las que me llevaron a estar entre dos familias, dos culturas, dos épocas, la familia Madero y la familia Horiguchi. Efectivamente, mi matrimonio con Mara Madero agudizó mi interés en cumplir la instrucción del Senado de la República de investigar más sobre este diplomático Horiguchi Kumaichi, que salvó a la familia Madero en la terrible decena trágica en febrero de 1913, Leonardo. Un hombre heroico que después fue condecorado, si no recuerdo mal, por el gobierno mexicano con el Águila Azteca, pero efectivamente después de tu obra lo pone de relieve, se ha perdido un poco, a pesar de que fue un hombre importantísimo, porque en un momento decisivo, estamos hablando del febrero de aquel año terrible, donde se insurgen contra Madero, con un acto de una caballerosidad extraordinaria, efectivamente va y protege a la familia Madero. ¿Por qué no se lo cuenta al auditorio que nos escucha en todo el país, Carlos? El 9 de febrero, con mucho gusto, el 9 de febrero de 1913, estalla el primer golpe de Estado en la Ciudad de México contra el presidente Madero, encabezado por el general Bernardo Reyes y secundado por Félix Díaz y Manuel Mondragón. Como todos sabemos, el general Reyes muere en su intento por tomar Palacio Nacional de manera trágica, terrible, recordada por su hijo Alfonso en la oración del 9 de febrero. Uno de los más bellos, por cierto, fragmentos de la literatura en lengua española. Pero continúa, embajador. Absolutamente. Sus lugartenientes se refugian en la Ciudadela, que era la sede de la fábrica de armas y el arsenal más importante del ejército mexicano. Se hacen fuertes ahí con una gran cantidad de armamento. El presidente Madero baja de Chapultepec en la llamada Marcha de la Lealtad, y poco más tarde el encargado de negocios de Japón y su esposa visitan a la señora Sara Pérez de Madero en el castillo de Chapultepec para ofrecerle su solidaridad. Eran amigos. Por la tarde, por instrucciones del presidente, sus padres, su esposa, sus hermanas y 30 o 40 personas más de su parentesco y servidumbre se refugian en la legación de Japón, que estaba en lo que hoy es la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma. Ahí transcurren lo más importante o la mayor parte de estos 10 días trágicos, hasta que el 18 de febrero se da el segundo golpe de Estado, ya encabezado por el general Victoriano Huerta, y el día 22 es ultimado el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. El 18, como se sabe, fue asesinado también de manera brutal Gustavo Madero. Había amenazas reales
contra toda la familia, su casa fue incendiada, y si no hubiese sido por la protección que le brindó el encargado de negocios de Japón y la comunidad nipona que los protegió, es muy probable que hubiesen sido asesinados. Sí. Y en la casa estaba muy cerca, ¿no? Estaba la delegación japonesa, la de los Madero. Efectivamente, a unas cuantas cuadras, y desde ahí vieron, por cierto, cuando su casa fue incendiada. Desde un balcón, narra el japonés que veían los padres del presidente su casa incendiada, impasibles, como si estuvieran presagiándose males mucho mayores que efectivamente ocurrieron. Oye, y el embajador va a ver al Chacal, va a ver a Huerta y le dice: hoy defiendo a la familia Madero, pero si hubiese necesidad lo hubiese defendido usted también, embajador. Así es, Leonardo. El 19 de febrero, ya consumado el golpe y ya asumida la presidencia de facto de carácter usurpador, por supuesto, por parte del general Huerta, se presenta Horiguchi en el despacho de Palacio Nacional y va fundamentalmente a dilucidar los rumores que corrían de que la legación de Japón iba a ser bombardeada por los cañones en esa época. Esa es la portada del libro, efectivamente. Iban a bombardear la residencia del embajador. Bombardear la residencia. Era un rumor, muy probablemente de lo que se trataba era de presionar al presidente para que renunciara, porque se negaba a ello, y de acelerar la transición al gobierno de facto de Huerta. Pero lo hace con una enorme firmeza y una gran elegancia. Le dice que les da asilo a los Madero con base en un viejo adagio japonés, en el sentido de que a un pájaro que se refugia en casa propia no se le puede matar. Y le dice a Victoriano Huerta que si él en algún momento necesita o su familia la protección de su gobierno, también se lo darán. Por otra parte, le pidió ver al presidente que estaba preso en la intendencia de Palacio, en esa mazmorra improvisada, a lo que accedió Huerta y pudo ver a Madero y darse un fuerte abrazo en esos momentos trágicos. Pues haces que es una obra formidable, una historia de entereza, una historia inspiradora. Y dice García Diego, que no yo, hombre docto, miembro del Colegio Nacional, Carlos Almada hace una auténtica aportación historiográfica al rescatar del olvido o de la ignorancia la dignísima actitud del representante japonés durante el cuartelazo de febrero de 1913 en contra del presidente Madero. Carlos, te agradezco muchísimo que has estado esta noche con nosotros. El libro está disponible en librería. Además está escrito con un estilo ágil y con enorme rigor, cosa que recomiendo ampliamente. Te mando un abrazo, feliz Navidad. Mil gracias, Leonardo, igual a la familia. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene, Un samurái en la Revolución Mexicana, un libro de estos que debe uno tener en su biblioteca. Nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. Un gran abrazo a Ciro Gómez Leiva, a su familia. Son momentos difíciles, pero bueno, hay que seguir adelante. Él lo demostró hoy al frente de su espacio informativo. Tenga un fin de semana espléndido, disfrute del Mundial e insisto, a pesar de todo, sea rabiosamente feliz. Se lo merece.